5 tenemos el siguiente enunciado. Un cuerpo parte del reposo. Tiene durante 4 segundos una aceleración constante de 10 metros por segundo al cuadrado. Sigue después durante 8 segundos con el movimiento adquirido y finalmente vuelve al reposo por la acción de una aceleración negativa de 10 metros por segundo al cuadrado. Determinar A. El tiempo total del movimiento. B. La distancia total del recorrido. Entonces, de acuerdo al enunciado, vamos a hacer una gráfica de aceleración contra tiempo del cuerpo que está en movimiento. Entonces nos dicen que durante los 4 primeros segundos tiene una aceleración constante de 10 metros por segundo al cuadrado. Es decir, de 0 a 4, entonces ubicamos aquí, este eje X es el eje del tiempo, de 0 a 4 segundos, tiene una aceleración de 10 segundos, de 10 metros por segundo, perdón. Listo. Después, ¿qué nos dicen? El cuerpo sigue después durante 8 segundos con el movimiento adquirido. Es decir, que en los próximos 8 segundos no va a haber aumento de la velocidad, sino que se va a mantener con velocidad constante. Quiere decir esto que no va a haber aceleración durante los próximos 8 segundos. Entonces, como estamos en 4 segundos, 4 más 8 daría 12. Es decir, de 4 segundos a 12 segundos, el cuerpo no tendría como tal aceleración. Y finalmente vuelve al reposo por la acción de una aceleración negativa de menos 10 metros por segundo. Es decir, aquí a partir de 12 segundos el cuerpo va a tener una aceleración negativa de menos 10, es decir, que va a disminuir su velocidad. Pero no sabemos hasta dónde, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que va a llegar al reposo. Entonces sabemos la aceleración, pero no sabemos en qué instante el cuerpo va a llegar al reposo total. Y eso es lo que nos piden en el punto A, el tiempo total del movimiento. Entonces, para determinar el tiempo total del movimiento, vamos a ir calculando en una tabla de tiempo en segundos contra velocidad en metros por segundo. Y vamos a ir calculando las velocidades en los diferentes intervalos de tiempo y así poder determinar en qué instante del tiempo el automóvil se detiene y completa el tiempo total del movimiento. Entonces, en el tiempo cero, sabemos que la velocidad es cero porque nos dicen que el cuerpo parte del reposo. Y para el tiempo 4 segundos, vamos a ver qué velocidad ha adquirido. Y para eso vamos a utilizar esta fórmula, la primera de movimiento uniformemente acelerado. Entonces tenemos que velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial, son 0 metros por segundo, más la aceleración en el intervalo de 0 a 4 segundos son 10 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo, que sería el intervalo de 4 a 0 segundos, sería 4 menos 0, daría 4. Entonces la velocidad final va a ser igual a 0 metros, pues sería 0, y 10 por 4 sería 40. Uno de estos segundos se da con uno de los que están aquí al cuadrado, nos quedaría metros sobre segundo. Es decir, la velocidad a los 4 segundos sería de 40 metros por segundo. Bueno, aquí ya están las unidades,
Escribiríamos aquí nomás 40. ¿Qué sigue ahora? Nos dice que los siguientes 8 segundos, después de 4 segundos, el cuerpo se va a mover con el movimiento adquirido, es decir, va a tener una velocidad constante y por lo tanto su aceleración va a ser 0, como se ve acá. Aquí estaría el 0. Entonces, la velocidad alcanzada a los 12 segundos, vamos a calcularla también utilizando esta fórmula. Entonces tendríamos velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Velocidad final sería, velocidad inicial serían 40 metros por segundo. Más la aceleración, en el intervalo de 4 a 12, vemos que la aceleración es 0 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo, ese tiempo sería el intervalo de 12 a 4, sería 12 menos 4 segundos. Velocidad final va a ser igual a 40 metros por segundo. Entonces 12 menos 4 daría 8, pero 8 por 0 pues da 0. Entonces esto se va, se cancela. La respuesta final sería 40 metros por segundo. Ya 40. Y pues es coherente, ya que sabemos que cuando la aceleración es 0, quiere decir que la velocidad va a ser constante, es decir, no va a cambiar. Y como se ve acá, claramente la velocidad se mantiene 40 metros por segundo. Y ahora, para determinar el tiempo en el cual la velocidad va a ser 0 metros por segundo, es decir, aquí la velocidad sería 0 metros por segundo. Bueno, aquí ya están las unidades, 0 metros por segundo. Vamos a utilizar la misma fórmula. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Pero vamos a, como lo que nos interesa es calcular es el tiempo, ¿sí? Entonces vamos a despejar tiempo. Entonces tenemos velocidad final, esta velocidad inicial está sumando, pasa al otro lado a restar, sobre la aceleración aquí está multiplicando el tiempo, pasaría a dividir. La velocidad final para el intervalo en el cual la aceleración es negativa, es decir, que la velocidad empieza a decrecer, sería 0. 0 metros por segundo, porque sabemos que el cuerpo va a llegar a un estado de reposo, es decir, a un momento en el que la velocidad va a ser 0. Menos la velocidad inicial del intervalo, sabemos que en ese intervalo va a empezar con una velocidad de 40 metros por segundo, sobre la aceleración de este intervalo, del intervalo de 12 al tiempo que queremos determinar, sería menos 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces tendríamos acá tiempo igual a 0 menos 40 daría menos 40, las unidades son metros por segundo, sobre menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Tendríamos que el tiempo es igual a menos dividido en menos da positivo, 40 dividido en 10 daría 4, y las unidades acá por ley de los extremos tendríamos metros, este metros quedaría en el numerador y el de acá quedaría en el denominador, entonces se cancelan, quedaría segundo al cuadrado en el numerador y segundo a la 1 en el denominador, entonces se cancelaría un cuadrado acá con este de acá y nos quedaría 4 segundos. Pero estos 4 segundos hay que tener en cuenta que nosotros ya llevamos 12 segundos de tiempo en el recorrido, entonces tendríamos que sumarle, sería tiempo sería igual a, o tiempo final sería igual a 12 segundos
que eran los que llevamos cuando la aceleración empieza a ser negativa, más los 4 segundos, que es cuando ya el vehículo pasa de una velocidad de 40 metros por segundo a 0 metros por segundo. 12 más 4 daría 16. O sea, aquí tendríamos 16 segundos. Esta sería la respuesta del literal A. El tiempo total de movimiento son 16 segundos. Y ahora vamos a hacer el literal B. Para el literal B nos pide la distancia total del recorrido. Entonces vamos a hacer una tabla de tiempo segundo contra posición en metros. Sabemos que en 0 segundos el auto parte de una posición de 0 metros. Y a los 4 segundos queremos saber qué posición tiene al final de ese intervalo de tiempo, de 0 a 4. Vamos a utilizar entonces esta fórmula para hallar la posición final. Entonces tendríamos xf es igual a x inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a ir reemplazando. Pues para este intervalo sabemos que la x inicial o la posición inicial va a ser 0 metros más la velocidad inicial van a ser para el intervalo de 0 a 4 son 0 metros por segundo por el tiempo. Pues el tiempo sería el intervalo de 4 a 0, que serían 4 segundos, más un medio por la aceleración en el intervalo de 0 a 4, que serían 10 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que serían 4 segundos a la 2, perdón. Tendríamos acá 0 metros, entonces 0 por 4 da 0, y aquí ya empezaríamos a operar. Entonces 10 dividido en 2 da 5, por 4 a la 2 da 16 segundos al cuadrado. Ahora, este 5 tiene aquí unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, segundo al cuadrado se va con segundo al cuadrado, y 5 por 16 daría 80 metros. O sea, en 4 segundos ha recorrido 80 metros. Luego, sabemos que de 4 a 12 se mueve con velocidad constante. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar esa misma fórmula para calcular la distancia recorrida o la posición final cuando lleva 12 segundos de recorrido. Entonces x final va a ser igual a la posición inicial en el intervalo de 4 a 12 son 80 metros. 80 metros más la velocidad inicial en el intervalo de 4 a 12 sería 40 metros por segundo, por el tiempo sería el intervalo de 4 segundos a 12 segundos, que nos darían 8 segundos, más un medio por la aceleración en el intervalo de 4 a 12. La aceleración son 0 metros por segundo en este intervalo, 0 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que serían 8 segundos al cuadrado.
tendríamos acá 1/2 por 0 por 8 lados. Entonces esto se cancelaría, sería 0. Tendríamos posición final igual a 80 metros más segundos con segundos se van. 80 por 4 nos daría 320 metros. Y la posición final sería 80 más 320, serían 400 metros. Y vamos a finalizar calculando la posición final en el intervalo de 12 a 16 segundos, que es cuando sabemos que termina el movimiento. La posición inicial serían 400 metros. Más la velocidad inicial en el intervalo serían 40 metros por segundo. Por el tiempo sería de 12 segundos a 16 segundos a 4 segundos más 1/2 por la aceleración en este intervalo. La aceleración en el intervalo sería menos 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora, aquí antes, como ya sabemos que el tiempo iba hasta 16 segundos, entonces la gráfica iría hasta acá, hasta 16. Listo, continuamos. 1/2 por la aceleración, que sería menos 10 metros por segundo al cuadrado en el intervalo de 12 a 16. Menos 10 al cuadrado por el tiempo al cuadrado, que sería 4 segundos a la 2. Tendríamos acá 400 metros más 40, bueno, segundos sea con segundos, 40 por 4 daría 160 metros más 4 a la 2 daría 16. Tendríamos 1/2 por menos 10 metros por segundo al cuadrado por 16 segundo al cuadrado. 400 metros más 160 metros daría 560 metros. Bueno, haciendo aquí la multiplicación rápida, entonces más por menos daría menos. 10 por 16 daría 160. Dividido en 2. Segundo al cuadrado será con segundo al cuadrado, nos daría aquí metros. 560 metros menos 160 dividido en 2 daría 80. Ahora, aquí quedarían metros, no metros al cuadrado, 80 metros. Tendríamos que x, o más bien la posición alcanzada al final de todo el recorrido sería 560 menos 80, sería igual a 480 metros. 480 metros sería la distancia total del recorrido. Y con eso terminaríamos el ejercicio.